a hablar de algo de interés para aquellas personas que dicen, hey, los Reyes Magos, ¿qué pasó? ¿De dónde viene eso? ¿Qué es de otro país? Ya lo están celebrando aquí. Pues fíjense que eso tiene un trasfondo histórico y el día de hoy vamos a hablar con un historiador para que usted esté pendiente. Siempre les digo, es importante aprender algo nuevo y el día de hoy vamos a aprender sobre ese tema. Nos acompaña Javier Álvarez, él es historiador. Javier, bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿Cómo está? ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! No nos habíamos visto desde hace rato, ¿verdad? Desde el año pasado. Feliz 2017, muchas gracias, bendiciones para la familia de ustedes y para todo El Salvador. Bendiciones que este año que pinta muy violeta porque el color del año es violeta. ¿Y eso es bueno o malo? No, buenísimo, ¿Así? porque el violeta se refiere a la transmutación, se refiere al perdón, a la libertad. Son cosas que tenemos que trabajar y yo las voy a trabajar en mis clases de metafísica. Mire, perdón, solo quiero que vea algo. Mire, yo estoy aquí tranquila, Ajá. escuchando el tema y me recuesto y de repente... Bienvenido, licenciado, bienvenido. Como que nada. Con propiedad, Mire, con licenciado, propiedad, fíjense con Fíjense que se propiedad. dice que este año va a ser de mejoras Sí. y está relacionado con las personas, los seres humanos que tienen esa visión. Es decir, ¿a qué me refiero? Lo positivo y lo negativo. Claro. Alguien dice, es que yo siempre lo he dicho, la actitud, hay que ser positivo. Pues sí, pero ante las situaciones reales, que como están, es difícil, ¿verdad? De sacar ese positivo interna. Pero bueno, hablando del tema, esto de los Reyes Magos es ya una tradición, se hablaba de una tradición como tal de años. De años, de Y muchos ha venido, siglos. digamos, variando en algún sentido. Pero ¿cómo nace originalmente? Bueno, obviamente tendría que narrarles lo que sucedió en el nacimiento del Maestro Jesús, que fue muy importante. O sea, fíjense cómo se venía diseñando la historia de la salvación. O sea, cuando el profeta Isaías habla del nacimiento de Jesús, lo habla casi 800 años antes de que Jesús naciera en la tierra. Si vamos en año calendario, nos vamos a dar cuenta que han pasado 2016 o 17 años y el calendario gregoriano que nosotros llevamos actualmente tendrá unos 434 años de que nosotros lo estamos utilizando. Antes de eso era el calendario juliano. Pero bueno, se venía anunciando que iban a ser el Mesías. Y entonces lo sabían los judíos, lo sabía el pueblo judío porque lo había anunciado Isaías y entonces ellos estaban seguros de que iban a ser. Lo que no sabían es dónde iban a ser o en qué momento iban a ser de la historia. Lo que sucede con los Reyes Magos, en realidad Reyes Magos, la Biblia no menciona el término Reyes Magos. Tal vez menciona otro tipo de término, pero en realidad lo que eran astrólogos. O sea, astrología y astronomía son términos que están bien relacionados porque astrología es el estudio de las estrellas, igual que astronomía. Lo que pasa es que la astronomía es como más científica, con telescopios y con una situación Más contemporánea, más digamos. contemporánea. Pero en aquel tiempo, pues, imagínense que los judíos sabían, pero el mundo exterior en aquel momento no lo sabía. Y entonces estos señores que son como científicos de aquel momento, que son gente muy culta, que sabe en diferentes puntos de Oriente, los magos de Oriente, empezaron a observar una estrella que ellos nunca habían visto. O sea, y es lo que hacían también nuestros antepasados aquí en América. Ellos observaban las estrellas, por eso lo del calendario maya y por esas cosas importantes. Entonces ellos empezaron a observar en diferentes puntos esas estrellas. La historia dice que en realidad eran 9 los Reyes Magos, que al final, al punto de encuentro, solo llegaron 3. Y se habla de un cuarto Rey Mago, que la historia del cuarto Rey Mago es muy bonita porque el nombre de él es Artaban. Artaban nunca llegó a conocer a Jesús pequeñito, sino que llegó hasta el final de la vida de Jesús, es decir, en el momento de la crucifixión. Y una serie de procesos en su vida hasta llegar al final. Pero la historia de los Reyes Magos es bien interesante porque implica que otras personas, otras gentes, otras nacionalidades se dieron cuenta de lo que iba a suceder en Belén. Ellos llegaron a un punto, se reunieron y empezaron a caminar y al primer lugar donde llegaron fue al palacio de Herodes. Herodes era un tipo muy malo, era malísimo, era un tipo que ya tenía muchísimos años, ya me imagino que él era octogenario. Y entonces cuando llegan los reyes a preguntarle que ellos habían visto una estrella,
y que esa estrella presagiaba que iban a ser el Mesías. Mesías era un rey, entonces el miedo que tenía Herodes era, bueno, y entonces ¿qué soy yo? O sea, que me van a quitar el reinado. Y entonces a Herodes lo había puesto el César de aquel momento. Es decir, era alguien que seguía los lineamientos de Roma y que cuando se da cuenta de eso manda a llamar a los sacerdotes del templo y entonces les dice, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Van a ser un rey? ¿A dónde van a ser? Investíguenme. Y entonces ellos le dicen, de acuerdo a las escrituras, que el Mesías va a nacer en Belén. Entonces los reyes, Herodes los manda para Belén y les dice, cuando ustedes lo hayan adorado, me vienen a avisar para que yo lo pueda ir a adorar. En el fondo no lo quería adorar, lo quería matar. Eliminar. Y es por eso que sale lo de los niños inocentes. O sea, cuando los reyes llegaron a adorar a Jesús en el día del nacimiento, dicen que llegaron en el 8º día después de que Jesús había nacido. O sea, cuando al niño Jesús le hacen la circuncisión, porque los judíos hacen una circuncisión. Entonces en ese momento ellos llegan y le ofrecen 3 regalos. Los regalos son bien importantes porque metafísicamente hablando, el oro es la abundancia. O sea, que nunca te haga falta nada en la vida. El incienso es borrar el pasado. Es decir, que nosotros nada tenemos que ver con el pasado, es uno de los regalos que ellos le llevan. Nació él y a partir de que nació se Hay un nuevo momento en la historia de la humanidad, hay un nuevo comienzo y eso debe ser así. O sea, el pasado de nosotros, antes de que Jesús llegue a la vida de nosotros. Él nació para morir por nuestros pecados. O sea, se dice eso bíblicamente hablando, pero quizás lo más importante de entender detrás de todo esto es que Jesús viene a la tierra por un plan. El plan de Dios, que es el plan de salvación. Entonces, el regalo del incienso de los Reyes Magos es como para decir, bueno, de aquí hacia atrás. Que es un parteaguas, pues, aquí finalmente. vamos a comenzar un nuevo comienzo, una nueva historia, es como comenzar un nuevo año. O sea, lo que pasó el año pasado ya no tiene nada que ver Y con de hecho, nosotros. así se fue una era, pues históricamente hablando, nosotros recordamos antes de Cristo y después de Cristo. Así medimos el tiempo Así ahora, lo cuando medimos. hablamos en términos históricos. Aunque en el tiempo de Jesús el calendario era el juliano, no era el gregoriano. Pero sí, lo medimos a partir de ese momento como un nuevo comienzo. El otro regalo, que es la mirra, es como el perfume de la belleza que le tenemos que poner a la vida desde el nacimiento de Jesús. O sea, los regalos tienen un símbolo muy importante que detrás de todo eso nosotros deberíamos de aplicar en nuestra vida. Es decir, en el momento que llega Dios a la vida de nosotros, lo voy a hablar así porque hay personas que pueden ser cristianas, católicas, evangélicas, pero yo quisiera referirme a algo, a ese nacimiento de ese poder interior que todos tenemos. Y ese nacimiento debe ser el momento que olvidemos el pasado, el momento que empecemos a trabajar por las cosas mejores de la vida. O sea, lo que pasó el año pasado no tiene por qué volver a pasar así, porque el único que tiene la medición de todo esto es Dios. O sea, por ejemplo, a la gente le gusta saber cuáles son las profecías o qué va a decir tal persona sobre este año. Miren, es cuestión de actitud. Es cuestión de la mejor actitud. Si ciertamente nosotros hemos pasado por momentos difíciles, nosotros debemos aprender a hacer ese parteaguas que usted dice para que comenzar de nuevo. Los Reyes Magos salieron de ese día que le llevaron los regalos a Jesús. Era como un testimonio aparte de los judíos. Es decir, que Jesús no era solamente judío. Jesús era para toda la humanidad y es para toda la humanidad. O sea, el nacimiento de Jesús representa un nacimiento de Dios en la tierra. A ver, ya que menciona eso, hay algo bien peculiar con los Reyes Magos. Si nosotros los observamos, ¿cómo los representamos en esta era? Son como de diferentes razas. Hay un morenito, hay uno que es un poco más anglosajón, el otro no sé si sería medio latino, no sé. Y me llama la atención eso de los 9. Entonces, ¿es cierto que eran de diferentes razas? ¿Se unieron? Había uno de Etiopía, había otro de Arabia, de otro no me acuerdo de qué otro país, pero eran de las culturas de Oriente. Pero son diferentes razas. Quiere decir que Jesús no solo iba a llegar a la raza judía o a los judíos, sino que iba a llegar a todas las razas, a toda la humanidad. Y ustedes se pueden dar cuenta que después de 2000 años sí llegó, por supuesto, a lo mejor en el mundo budista, en el mundo musulmán, no se habla de eso, pero lo importante es que los 2.500 millones de
cristianos, y yo me refiero a los dos tipos, o sea, cuando se habla de cristiano evangélico y se habla de cristiano católico, no estamos hablando de distinta religión, estamos hablando de la misma religión, solo que son diferentes enfoques. O sea, el católico, que puede ser la religión ancestral, o sea, ve un enfoque diferente, pero no significa que no sigamos al mismo Cristo, porque cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y tan cristianos somos nosotros en América Latina porque nacimos abrazando una religión como el cristianismo después de la conquista en 1492. Pero bueno, independientemente a eso, quizás lo más importante es que donde yo estoy me sienta bien, que yo aprenda a ver que hay cosas que debo borrar del pasado. Y el regalo de los Reyes, que es la fiesta de Epifanía de la iglesia, y que en algún momento se convirtió en algo muy importante, era más importante que la Navidad, imagínense, era como que lo que hay que celebrar era esto. Quizás que lo que se convierta esto es que Dios nos regale un año diferente, que sea un año lleno de todo lo mejor del universo, que sea pletórico de abundancia, de salud, sobre todo de salud, que es lo más importante, y sobre todo de que nosotros en El Salvador sepamos que no estamos solos. O sea, es importante que nos demos la oportunidad de creer en ese poder interior que cada quien tiene, en ese Jesús que tiene que nacer en nosotros. Y el mejor regalo que nosotros podemos tener es que ese Cristo nazca en nuestro corazón, porque todos tenemos un Cristo que puede estar dormido. Entonces hay que despertarlo. Hay que despertarlo, hay que activarlo. Qué bonito, yo no me voy a cansar eso de que dijo. decirlo durante tantos años, ya estoy a punto de cumplir 20 años, no de vida, sino que de metafísico. Y entonces, en la metafísica nosotros trabajamos con el Cristo interno. Y sabemos la importancia que el Cristo interno tiene. El Cristo es Dios dentro de nosotros. Entonces, que este día de los Reyes Magos sea importante para todos, que los Reyes nos traigan los regalos que nosotros les vamos a pedir. O sea, aparte del oro, que es la abundancia, aparte del incienso, que es para borrar el pasado, aparte del perfume de la vida, que es la mirra, aquello que uno le quiera pedir. Es conveniente este día, si ustedes quieren hacerlo, hacer una lista, un método sencillo. Las 3 cosas que usted quiere más en la vida. Yo veo a Henry que se quiere casar. Sí. Es el Lore. Interesante. No, ya Es el Lore. No, él quiere, pero mire, él quiere, pero está pensando. Pero él Dígame bien. Dígame otra vez. Licenciado. Miren, y es que no, hay cosas bonitas, bueno, en este caso, lo importante es, como decía el licenciado, que nos encanta que siempre venga con nosotros a compartir. Muchas gracias, parte de la historia, de las perspectivas, ¿verdad? Diferentes perspectivas. Y bueno, continuemos hablando sobre la llegada. Sí, yo también quería preguntarle al respecto de la celebración actual, es decir, a raíz de los hechos que usted ya nos relata, cómo esto va evolucionando en la celebración, una tradición. En la celebración y en la tradición que ahora tiene un símbolo, ya es como muy, es una fiesta también, recordamos ese momento, cómo evoluciona entonces a esta tradición que nosotros conocemos como los Reyes, que estamos comentando al inicio del programa. En España es muy fuerte esta celebración, en México de igual manera, para que ahí nos ponga en contexto. De hecho, pues en México le llaman Guadalupe Reyes, ¿verdad? Que comienza la celebración el día de la Virgen Morena y termina la celebración hoy el día de los Reyes. O sea, quizás lo importante es que la fiesta de los Reyes en algunos países tiene más connotación que en otros. En el nuestro pienso que no tan fuerte como en México. En México es muy fuerte. Lo importante es que eso de los Reyes Magos, estamos hablando de un proceso que dura 7 semanas, que comenzó en la última semana de noviembre. O sea, la radiación del espíritu de la Navidad dura desde la última semana de noviembre hasta a finales de enero. O sea, estamos en esa etapa del solsticio de invierno, estamos en esa etapa en la cual todavía esa radiación es importante y se siente, y el Día de los Reyes es muy importante porque es como los regalos de Dios para la tierra. Miren, hay algo bien importante y tal vez 2 cosas, regresando a esto de la historia. Número 1, especulemos un poquito, ¿cómo recibieron el llamado, el anuncio de los Reyes Magos? De decir, van a ser un rey, ¿cómo se unieron? Número 1. Y número 2,
qué fue de ellos, porque dicen, Herodes les dijo, ahí regresan, pero sabemos que no regresó. ¿Qué pasó con los Reyes Magos después? Ellos Tomaron otro intuyeron que les camino. quería hacer daño el rey Herodes No, pero más No, allá no, de no, eso, ¿cómo- ¿qué pasó? cómo se dieron O sea, cuenta? como figura, ¿qué pasó de ellos después? Va. Lo que sucedió en realidad es que cuando vieron a Jesús, le dan los regalos, el ángel se aparece y les dice, váyanse por otro camino. Váyanse por otro camino. El ángel de Dios normalmente es el arcángel Gabriel, el vocero de Dios. Entonces, váyanse por otro camino porque Herodes lo que quiere es matar al niño. Y entonces ellos se fueron. Se dice que la Sagrada Familia se quedó viviendo aproximadamente unos 2 años en Belén y luego de eso salen para Egipto. Ellos fueron a vivir allí por el río Nilo, por el Cairo. Entonces, ¿qué fue de los Reyes Magos? Los reyes eran unos maestros. Sus nombres se dice en los evangelios apócrifos que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, obviamente hoy sabemos que eran 3 maestros ascendidos. Ellos eran maestros que venían a hacer que el plan de salvación que se estaba diseñando para la tierra, que es el nacimiento de Jesús en la tierra, fuera a funcionar y que tenía todos los privilegios de Dios y todo para que funcionara. Entonces esos maestros se fueron a sus tierras y siguieron trabajando. Lo que a mí me llama la atención es que no importa el camino que tú tomes, no importa el camino que tú sientas, Dios te va a tocar siempre. Tú puedes ser una persona que esté en un bar, pero Dios te va a llegar a tocar ahí. O sea, no significa que Dios no está ahí. Y es importante poder mencionar, bueno, ahí me encantó la palabra, el regalo de la salvación, porque eso es lo que Dios nos da. Así que bueno, ese es el mejor regalo que alguien nos puede, bueno, que el Señor nos puede dar, y es su salvación, y es por eso que estamos aquí disfrutando también de esa parte de la historia del por qué el Día de los Reyes Magos. Muchísimas gracias, Lee. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo somos sus fans? Oh, qué bonito se oye eso. Yo voy a comenzar mis actividades la próxima semana en Calpataru, el jueves 12 de enero a las 6 de la tarde y el domingo 15 de enero a las 11 de la mañana por el momento. Comienzo con mi tema que se llama entrenamiento mental y espiritual. Voy a entrenar a las personas como un coach espiritual. A partir de enero, febrero, marzo voy a estar trabajando esos temas. Me pueden encontrar en mi Facebook en Javier Álvarez, en Twitter como @Javier Osmar unido, y en Instagram Javier Osmar Álvarez Salinas. Muy bien. ¡Tan bello! Me encanta.